Hola, hola amigos, nuevamente para Chichicaste TV estamos haciendo esta recopilación de la memoria histórica y en este momento acabo de terminar de cómo fue que comenzamos la radio McMaster 93.3 FM de la Universidad McMaster de la ciudad de Hamilton, Ontario, Canadá. Así que voy a ir leyendo para que ustedes se den cuenta de que estamos haciendo historia aquí en Canadá. Así que les decía de cómo fue que nosotros comenzamos la radio aquí en la ciudad de Hamilton. La radio de su programa latinoamericano, 93.3 FM de su dial. Así que vamos a darle lectura a esta publicación. Esta es una parte de lo que vamos a hacer un libro con los canadienses, salvadoreños canadienses viviendo en Canadá. Este libro será publicado el próximo año 2027. Dice, de cómo fue que comenzamos la radio McMaster 93.3 FM de la Universidad McMaster de la ciudad de Hamilton, Ontario, Canadá. Mi familia, esposa e hijo, venimos en 1984 a Canadá. En Costa Rica vivimos 4 años y medio. De El Salvador yo salí a principios de 1980, soltero, y en Costa Rica me casé con Selma y también que es salvadoreña. Mi salida de El Salvador fue por motivos políticos. Desde 1987 yo me organicé en AES, Asociación de Estudiantes de Secundaria, y luego con el PCS, Partido Comunista de El Salvador. Cuando venimos a Canadá, en Hamilton ya existía un grupo de salvadoreños que se llamaba El Salvador Libre. Era una agrupación de refugiados salvadoreños que se reunían para hablar sobre El Salvador y apoyar a otros hermanos que estaban llegando a la ciudad. Este grupo tenía una línea política, no tenía una línea política definida ni conexión alguna con el FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Me incorporé a este colectivo y después de varios meses comenzaron a venir compañeros con militancia partidaria y otros con mucho interés de participar en algo que los mantuviera informados del acontecimiento diario de nuestro país. Así fue que nos reunimos unos 8 compañeros y decidimos crear un movimiento más amplio y que tuviera conexión con el FMLN-FDR. Y creamos el Movimiento Cultural Acatún, que fue una organización que aglutinaba a todos los salvadoreños en Hamilton. Primero creamos el grupo de música Acatún. Después el grupo de niños de danza folclórica Junior Acatún. Después el grupo de mujeres por la justicia y la paz en El Salvador. También el grupo de experimental de teatro Acatún. Grupo de artesanía y el colectivo de la radio, su programa latinoamericano. En aquellos años, en Canadá no existían periódicos en español, ni siquiera programas de televisión en español, para poder conseguir información sobre lo que pasaba en El Salvador. La única forma que teníamos era a través del correo aéreo, o sea, por cartas que se tardaban por lo menos una semana para llegar a Canadá o recibir algunas noticias. A veces recibíamos algunos boletines que nos enviaban de México, Cuba, Nicaragua o El Salvador. De esta forma obteníamos la información de Latinoamérica. Nosotros hacíamos resúmenes y los repartíamos a través de hojas volantes y en reuniones en casa de los compañeros. Cierto día, escuchando radio y buscando emisoras, escuché música latina y luego el locutor en perfecto español argentino saluda y nos da la bienvenida a su programa latinoamericano.
en la ciudad de Hamilton. Su nombre era Alberto Gómez. Pasaron varias semanas y siempre lo escuchaba. Nosotros en el movimiento cultural Acatún ya teníamos mucha experiencia en usar las máquinas de escribir y las fotocopiadoras para hacer nuestras hojas volantes y como yo era el secretario de propaganda, me inventé grabar un cassette y las noticias en ese cassette lo reproducíamos para dárselos a los miembros para que se mantuvieran bien informados. Y de esa forma también pasábamos los pasos a seguir en nuestro quehacer cultural y organizativo. Una de las mejores partes de esta historia es que en El Salvador yo tenía una radio de onda corta que escuchaba Radio Habana, Cuba, por supuesto, con audífonos, y me gustaba mucho la radio reloj y algunas veces los discursos del compañero Fidel. Luego en Costa Rica yo estudiaba y trabajaba, y por muchos meses trabajé de noche en un parqueo. Ahí me acompañaba un radio y se escuchaba la radio Venceremos de El Salvador. Para mí fue, creo, la fuente de inspiración por las comunicaciones. Volviendo a Canadá, siempre grabando los cassettes y queriendo que esa valiosa información llegara no solo a los miembros del movimiento, se me ocurrió hacer un cassette para la radio que escuchaba todos los domingos. Cierto día decidí ir a la radio y ver si el compañero Alberto Gómez, podría poner parte de las noticias de El Salvador que yo le llevaba ese día. Bueno, y ese día llegué temprano, antes que él llegara. Me siento y espero. Al ratito entra el compañero, me saluda y entra a la cabina para preparar la transmisión. Comienza el programa con Silvio Rodríguez, cantor cubano de la nueva trova cubana. Hace la introducción y más música. Después siguió con la lectura de las noticias latinoamericanas, especialmente de Chile, Argentina, Colombia, pero nada de Centroamérica. El programa era de media hora, de 11 a 11:30 de la mañana. Alberto termina el programa, sale de la cabina y me saluda. Yo lo felicito por su programa, le digo que es muy interesante la música y especialmente las noticias de Latinoamérica, pero que le hace falta información de lo que pasa en El Salvador y que yo le podría facilitar esa deficiencia en el programa. Le muestro el cassette y lo recibe y me dice que lo escuchará y si está bueno pondría algo el próximo domingo. Quedamos que nos veríamos la próxima semana. Se llega el domingo y cabal, estoy ahí antes que él. Cuando Alberto llega, me dijo que le gustó la información, que él podría poner algo ese día en el programa, pero que era muy largo para pasarlo todo. Le prometí que haría un cassette con tiempo de 5 minutos para adecuarlo al tiempo de su programa. Y así lo hice. Por un tiempo ya entraba a la consola y me fijaba cómo manipulaba los botones del micrófono, la cassette, los discos. Bueno, cierto domingo, como siempre, llegué temprano y el programa antes de nosotros está por terminar y Alberto no aparecía. El locutor del programa de Armenia, un país de Europa, me mira, pone su música final, se despide y me dice, "Ok, buddy, it's your turn." Como siempre, me miraba con Alberto. Él creía que yo era parte del colectivo. Me levanto con el cassette en la mano y un disco que
había llevado de Mercedes Sosa, y le digo al amigo que me señalara cuál era el botón del tocadisco, del micrófono y del cassette. Él me dijo en unos segundos, me señaló, y luego pongo el disco y sale mi primer programa de la radio. Luego se termina la música del disco y preparo el cassette de noticias, pero antes enciendo el micrófono y doy la introducción. Doy la introducción. Este es su programa latinoamericano de todos los domingos desde Radio Manmaster 93.3 FM. Entre más nos escucha, más aprende lo que acontece en nuestra gran patria latinoamericana. Y luego vamos a las noticias, y hoy solo de El Salvador. Y le dejo el cassette como 10 minutos. Luego más música, me despido y más música. El siguiente domingo, Alberto ya estaba en la radio antes de que yo llegara. Y bien sorprendido me dijo que quién había hecho el programa la semana pasada. Y le dije que no me quedó de otra que hacerlo yo. Muy contento, me felicita y me dice que desde hoy serás mi compañero de fórmula. Y que después de dos meses, Alberto me dijo, vas a ser mi compañero de fórmula y que puedes contar conmigo para cuando él no pueda hacer el programa. Después de 2 meses después, Alberto me dice que tiene que viajar y se irá de Canadá para Nicaragua, y que él me dejaría el programa latinoamericano en mis manos. Y así fue, una gran experiencia radial. Como dijo Fidel, hoy sí triunfaremos, ya tenemos una radio. Así lo hicimos por muchos años, más de 25 años, con el colectivo del programa latinoamericano. De las personas que entrevistamos en la radio, además de artistas, compañeros, activistas sindicales, sociales, latinoamericanos, nos recordamos a la compañera Aleida Guevara, hija del comandante Che Guevara. A la compañera Mariposa, gran locutora de nuestra radio Venceremos. Al camarada venezolano Consalvi, director de Radio Venceremos. A los integrantes de los Guaraguaos de Venezuela. Al padre Rutilio Sánchez, camarada de la Revolución Salvadoreña. A los integrantes de la banda Tepehuani. A los integrantes del grupo Jutumay Camones. A los familiares y madres de desaparecidos de Ayotzinapa, México. A la comandante Nidia Díaz, y así a muchos representantes latinoamericanos que venían en gira por Canadá. Gracias a la radio y a Canadá. Muchas gracias. Hasta la próxima.